Gracias por seguir con nosotros. Decía Hugo antes de irse a la pausa, y ya lo habíamos estado comentando en la primera parte de Enfoque Matinal, que vamos a analizar en detalle esta reunión que en el día de ayer tuvo el presidente de la República con el presidente de Haití, Michel Martelly. Nos acompaña Iván Gatón, experto en comercio internacional y presidente de la Comisión de Defensa Comercial. Iván Ernesto Gatón, ¿qué se puede sacar? Buenos días primero. Buenos días. ¿Realmente se puede sacar algo de este encuentro del día de ayer con unas autoridades que están casi a punto de salir del poder? Sí, yo creo que es muy positivo. Nosotros debemos hacer conciencia de que el mundo cambió. Entonces, en un cambio, digamos, de época, y más donde hay una serie de acuerdos, de arreglos a nivel internacional, lo mejor para un país como República Dominicana, ante un Estado como el Estado haitiano, y en términos comerciales reconocidos por la Organización Mundial de Comercio como un PMA, es decir, un país menos avanzado, lo importante es que usted negocie. Entonces, de los 496 casos que nosotros tenemos en la Organización Mundial de Comercio, o que ha tenido la Organización Mundial de Comercio, que es una organización que fue posible gracias a la caída del muro de Berlín y a la hiperhegemonía de Estados Unidos. Eso es para que la gente contextualice, porque a veces hablamos de relaciones dominico-haitianas y no olvidamos un contexto macro donde Estados Unidos y los demás países que tienen el poder del veto, el Consejo de Seguridad, incluso autoriza una misión militar permanente en Haití. Entonces hay aristas que a veces pasamos por alto. Esa Organización Mundial de Comercio, solamente un PMA ha sido demandado, y fue el caso de Bangladesh con India, por un caso de baterías, y nadie se atreve a estar llevando casos contra países menos avanzados que la gente está simplemente sobreviviendo. Lo más conveniente para República Dominicana, que exportó el año pasado 1.400 millones de dólares a Haití, entiéndase, nosotros exportamos a Estados Unidos 4.000 millones de dólares. A Centroamérica nosotros exportamos 200 millones de dólares. Y estamos en un acuerdo de libre comercio, que es el de ERE-CAFTA. Nosotros exportamos a la Unión Europea 900 millones de dólares, pero a Haití nosotros exportamos 1.400 millones de dólares, y casi todo por tierra, y el impacto que eso tiene en la mayoría de los pueblos nuestros que están en la frontera. Estamos hablando de mercados binacionales. Entonces es un tema sensible, y a veces, tras bastidores, nosotros no vemos cuáles son las aristas que el gobierno dominicano tiene que tratar de manejarlas de la mejor manera posible. No importa el gobierno que usted tenga ahí. El tema haitiano es un tema siempre delicado, y hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. Con Haití se hizo un experimento, y eso lo admitió la USAID. A la caída del régimen de Duvalier, en esos, digamos, casi enemas que se le dieron a los países neoliberales, Haití fue un tubo de ensayo con la política de liberalización comercial. A Haití el arancel consolidado es el más bajo. Es decir, los aranceles para usted llevar un producto a Haití, es decir, lo que Haití cobra, es el más bajo, es un 18% el consolidado. Sin embargo, el de República Dominicana es de un 40%. ¿Qué provocó ese experimento con Haití? Que todas las pequeñitas empresas que podían existir en Haití desaparecieron. No podían competir. No podían competir. Para hacer una especie de analogía, fue lo que sucedió con el caso de muchos países que adoptaron las doctrinas del consenso de Washington. ¿Qué hicieron? Sus economías se fueron por la borda. Mucha gente dice, ¿por qué Brasil es una economía pujante, fuerte? Porque Brasil nunca aceptó privatizar a Petrobras. Brasil nunca aceptó privatizar a Embraer. Es decir, Brasil no tomó las recetas que le dieron, pero Haití, ¿qué iba a hacer? Entonces hay que ver el contexto internacional, porque a nuestros países siempre se les da una receta y se les dice, miren, esta es la línea que hay que seguir. Y lo mejor que puede pasar para la República Dominicana es que del otro lado, pero sin pasar por alto,
es que, ¿y de dónde van a conseguir la gente que está en Haití la comida a los costos que nosotros le vendemos? Ese ha sido siempre el capital de negociación de los haitianos, la miseria, la pobreza y todo eso, que hay un grupo que maneja eso, y eso es lo que te deja ver, que no le importan las mayorías, siempre y cuando puedan jugar su juego como se entiende. Ahora, Iván, en el día de ayer, yo decía al principio del programa, bueno, a esa reunión, ¿para qué pudo haber sido? Porque no creo que haya sido. Yo ayer estaba muy, en mi caso particular, con muchas expectativas. Los empresarios también lo externaron, muchas expectativas positivas a ese encuentro con el presidente Medina y el presidente Martelly, de que de ahí, yo lo decía aquí, bueno, de ahí, oye, eso se resuelve porque ahí están los dos presidentes, ahí están los que tienen, el director de aduana, el de industria y comercio, sus homólogos de parte del haitiano, y eso se va a resolver. Y no sucedió. O sea, no sucedió, no pasó. Entonces, eso ha dejado como un sabor agridulce a mucha gente, como me dice, pero ven acá, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? De que una reunión en Puerto Príncipe después, ¿de qué se pudo haber tratado ahí? ¿O qué tan complicada es la situación? Entonces, miren, el gobierno haitiano tiene serias presiones. Es decir, Haití, desgraciadamente, es un país donde la visión común de destino ha sido como una marca país. Si subieron un grupo al poder, se olvidó del resto del país. Esto es una demostración. ¿Por qué? Porque ustedes ven la situación, como sucedió en la zona de Anzapitre, que quemaron incluso la oficina de aduanas. Ustedes ven cómo en ocasiones en los mercados binacionales, algo que rompe el alma, le lanzan al piso, le rompen los huevos, hacen, que son actos que ustedes dicen, pero esto es deleznable, pero es una señal de cómo es Haití. Cuando el presidente haitiano, que tiene una situación como la que tiene en la actualidad, se reúne con el presidente dominicano, ni siquiera trae periodistas de Haití. Eso es una señal también que hay que tomar en consideración. Es decir, la opinión pública haitiana no está muy del lado del presidente Martelly. Cuando hay una reunión de alto nivel, como la que hubo ayer, y Haití trae en su agenda, porque hay que decirlo así, bueno, fue una reunión que se hizo a solicitud del gobierno haitiano, y usted ve que el punto focal principal se deja en stand-by, vamos a esperar, es porque la situación a lo interno que tiene el presidente Martelly no se lo permitió. Y también que los grupos que llevaron a que Haití adoptara estas medidas no están dispuestos a ceder tan fácilmente. Esa notificación de preocupación que hizo la República Dominicana ante la Organización Mundial de Comercio es muy, muy importante, porque da una señal a la comunidad internacional de que, miren, a lo interno de Haití, fíjense dónde nos ponen a República Dominicana, y no se toma en consideración, como en su momento todos ustedes lo han planteado, el más lesionado es el pueblo haitiano, porque ¿quién termina manejando el dinero que entra por las aduanas? Entonces, eso fue más un movimiento político que económico. Yo lo veo político-diplomático, es decir, lo de ayer, porque evidentemente el gobierno haitiano ha quedado muy mal parado ante esta situación. Se ha hecho evidente. Si ustedes ven, los cables internacionales se hicieron eco. Estamos tan en el ojo de la opinión pública internacional que esa reunión, hubo grandes cadenas de televisión a nivel mundial que se hicieron eco y estaban haciendo los comentarios del lugar, y mencionaron también otro tema que no deja de pasar, que no debemos dejar pasar por alto en todo esto, que es el tema del plan de regularización. Es decir, nosotros estamos ante una situación como país, como siempre lo han planteado los principales expertos en el tema, en los cuales podemos mencionar al ex subdirector de aduanas, Eduardo Rodríguez, que publicó un trabajo sobre el por qué Haití no ha ratificado todavía aún el EPA, es decir, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y eso hace varios meses, y decía el señor Rodríguez que
A ellos no les conviene transparenterizar el comercio. Okay. Porque eso no, cuando usted tiene una institucionalidad transparente, un país que entra en una dinámica de un buen funcionamiento, los grupos que siempre han medrado, como usted lo decía, gracias a la pobreza y gracias a ese caos, no van a poder seguir haciéndolo. Ahora, ¿qué tiene el gobierno dominicano que hacer? No puede hacer más que avenirse a las herramientas que tiene disponibles, porque el gobierno dominicano no es quien determina lo que va a suceder en Haití. Okay. En todo intercambio comercial, desde el inicio de la civilización con los fenicios, los egipcios y los romanos, hay impuestos que se pagan por tú ingresar tu mercadería a un estado diferente, próximo o distante. Entonces, ¿qué tan importante es para el Estado haitiano la recaudación de dinero de la mercadería que entra desde el país? Esos camiones cargados de concreto, de varillas, de agua, de plástico que pasan al territorio haitiano, ¿pagan o no pagan impuestos? ¿De qué manera el gobierno haitiano se beneficia o el sector empresarial de Haití se perjudica de que eso continúe como ha sido hasta ahora? Si el gobierno haitiano se beneficia, donde el gobierno haitiano no tiene beneficios, y eso sí es preocupante, y es un trabajo que realizó el principal experto que tiene República Dominicana y Haití en comercio transfronterizo.